Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven, especialmente un abrazo cordial a los ciudadanos ecuatorianos que están siendo víctimas de persecución por parte del gobierno norteamericano en uno de los estados que conforman la Unión de Estados Americanos, me refiero a Minnesota. Ok, las cosas ojalá salgan. Hoy tengo la presencia del doctor Fernando Moreno, un hombre de carrera judicial. Tuve el gusto de conocerle hace más de 30 años en el juzgado de tránsito, así se llamaba, y ahora ha coronado su carrera o está culminando su carrera de dilatado tiempo con la presidencia de la Corte de la provincia de La Suay. Y a propósito, una de las cortes y uno de los eh, lugares en donde todavía existe la honorabilidad, todavía existe el comportamiento digno de los jueces. Fernando, bienvenido, un gusto. Cuéntenos, ¿cuál es su perspectiva frente a la presidencia de la Corte en estos momentos difíciles, aciagos en el que el Poder Judicial está siendo eh, vilmente atacado por ciertos actores políticos y ciertos actores delincuenciales? Bienvenido, buenas noches. Muy buenos días y muchísimas gracias, doctor Marco Ávila, así también a su distinguida audiencia y mi solidaridad también a todas las personas que están siendo víctimas de maltratos en Estados Unidos. Eh, en cuanto a la presidencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, pues nos hemos planteado defender en forma clara la independencia interna y externa de la función judicial. Para ello requerimos, hemos dicho ya por algunas ocasiones, el respaldo tanto del ente administrativo en cuanto a la protección que debe darle el Consejo de la Judicatura a los jueces a fin de que puedan desarrollar sus actividades con la tranquilidad necesaria. Sí, En cuanto al tema de acuerdo. de la delincuencia organizada, es necesario hacer y existe ya en la ciudad de Cuenca una mesa de trabajo con los distintos actores a fin de tomar las decisiones más acertadas en relación a la delincuencia organizada. Es necesario realizar un mapeo con las obligaciones de que todos y cada uno de los entes. ¿Cuál es la obligación y la responsabilidad de los jueces? ¿Cuál es la obligación y responsabilidad de la Fiscalía, de la Policía Nacional? Y en base a eso establecer en forma conjunta para combatir a la delincuencia organizada. Pero también concomitante con ello es necesario la protección a cada uno de estos actores a fin de que nos sintamos respaldados a fin de lograr la seguridad ciudadana. Correcto, me parece perfecto. Ahora, la independencia de poderes no es un supuesto que nosotros planteamos como seres de derecho, sino justamente la independencia de poderes busca evitar la concentración del poder. Quiero decir que ninguna autoridad concentre el poder, sino que haya un equilibrio y control mutuo. ¿Cree usted que esto será factible en el Ecuador o está sucediendo en el Ecuador? En la actualidad, y ya no solamente ahora, sino ya hemos sido víctimas en épocas pasadas de esa falta de independencia de la Administración de Justicia. Recordemos que cuando se fundó, por ejemplo, el Estado ecuatoriano, hubieron cuatro funciones fundamentales que eran funciones de control: función ejecutiva, legislativa, judicial y una función que era de coordinación. Esto se ha mantenido durante toda la vida republicana, con excepción de la Constitución del 2008, en la que se incorporan dos nuevas funciones. Pero se entiende que estas funciones sirven de contrapesos, es decir, estas funciones sirven para que el poder no se concentre en un solo poder o en una sola función. Para eso surgió, y justamente cada una de las funciones debe gozar de su propia autonomía. La función judicial, como un órgano fundamental del Estado, debe contar con una independencia interna y una independencia externa. Los jueces no podemos estar sujetos a los vaivenes políticos ni a presiones políticas. En el Azuay, como usted acertadamente decía, existen jueces
éticos que realizan su trabajo en forma adecuada, pero que necesitan contar con esa fundamental principio, el principio de independencia. Bien, el principio de independencia garantiza la vigencia de la justicia, pero como usted hizo referencia, hasta cuando se inició el Estado eran tres poderes claramente identificados, ahora tenemos cinco funciones del Estado. ¿Cree usted que a lo mejor en la creación del Consejo de Participación Ciudadana puede de alguna forma incidir en la administración de justicia? Todo órgano que intervenga, tenemos órganos que son autónomos, pero sin embargo, la Administración de Justicia ya desde épocas anteriores ha sido tocada por los poderes políticos. Siempre se ha dicho, recordemos que es una frase célebre, voy a meter la mano en la justicia por última vez. Y Ujú. cada ocasión existe lo mismo, voy a meter la mano en la Administración de Justicia porque existe corrupción en la Administración de Justicia. Muchas veces se generaliza y eso causa perjuicio. Si es que existe algún funcionario, juez o persona alguna dentro de la Administración de Justicia que tenga un problema o que tenga actos reñidos con la ley, pues existen los órganos correspondientes y existen los mecanismos correspondientes a través de los cuales se las puede eliminar dentro de la Administración de Justicia. No estamos de acuerdo en que seamos sujetos siempre de esta, por última vez vamos a meter la mano en la Administración de Justicia. Eso causa mucho perjuicio, no solamente a la sociedad, sino a nivel internacional. No hay una seguridad jurídica en la Administración de Justicia. Somos proclives a los juegos políticos y no está bien. Eh, Esto debería acabar y simple y sencillamente ahora estamos en un nuevo proceso político en la que no sabemos cómo va a terminar. Bien, por otro lado, Fernando, es clarísima la presión que existe sobre los miembros de la función judicial y sus administradores, sobre la gente de administración. Pero no solamente es por parte del Estado, y es lo que me preocupa. Varios medios de comunicación, varios periodistas, entre comillas, a través de sus columnas de las redes sociales, presionan e inducen, y si es posible, dictan sentencias frente a la opinión pública. Esto de alguna forma va a ser ignorado por Fernando Moreno, porque usted es un hombre que se dedica a imponer la ley y punto. Ni siquiera a interpretar, sino a imponer la ley. Fernando, ¿cree usted que esta incidencia de los medios esté causando problema más de eso, de la presión de las narcotraficantes, del narcoestado que se denomina en algún momento? Nosotros como función judicial rechazamos de manera categórica y puntual cualquier intento de interferencia o presión a los jueces dentro de la Administración de Justicia. Debemos estar muy claros que los procesos judiciales y los trámites judiciales no se realizan a través de las redes sociales. Los trámites y procesos tienen sus propios expedientes judiciales que están sujetos a las reglas del debido proceso, a lo que manda la Constitución, a lo que establece en materia penal, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, en materia civil, al Código Orgánico General de Procesos, Ujú. y en el resto de materias tiene su propio trámite, y eso debe ser respetado por los ciudadanos. No podemos volver a un estado anterior a través del cual existe una crítica generalizada en cuanto a los jueces y a la administración de justicia. Merecemos los administradores de justicia respeto, no vamos a caer en la provocación de realizar los o evacuar los trámites judiciales a través de las redes sociales. Los jueces hablamos a través de los autos, providencias y sentencias y esperamos que las partes procesales litiguen dentro de los expedientes judiciales y los jueces tendremos que dar a cada uno lo que corresponde en base estrictamente a los medios probatorios que se presenten dentro de los procesos. Dentro de la estrategia de ciertos grupos que pretenden controlar el Estado,
existe justamente esta campaña sistemática de desprestigio a los jueces, que son corruptos, que están coimados, que ponen en libertad a los delincuentes, en fin. Y anoche le oí al ministro que señalaba que hay un juez corrupto que debe ser penado porque castigado porque ha puesto en libertad a un delincuente, en fin, y llamando a la insubordinación a la ciudadanía en contra de los jueces. Ese es romper el orden constitucional, Fernando. Efectivamente, eso es romper la independencia de la función judicial. Dentro de un proceso penal existen varios actores. Existe, por un lado, Fiscalía General del Estado. Si estamos frente a delitos de acción penal pública, pues es el titular del ejercicio de la acción. Y Fiscalía General del Estado puede iniciar la instrucción, puede solicitar medidas cautelares Correcto. de prisión preventiva, medidas alternativas, medidas de protección, pero para ello debe fundamentar o debe motivar conforme a derecho. Y los jueces, a su vez, en base a escuchar la motivación de Fiscalía General del Estado, en base a escuchar la motivación de la víctima y en base a los elementos de convicción que existe dentro del proceso, lógicamente el juez tiene que tomar una decisión. Esa decisión es conforme a lo que establecen las normas procesales y la Constitución de la República. No puede inmiscuirse el resto de poderes del Estado dentro de la administración de justicia sin siquiera haber revisado el proceso, sin siquiera haber analizado cómo participaron los distintos actores dentro del proceso. Por ello llamamos a la reflexión y nunca vamos a estar de acuerdo con esta práctica sucesiva de descrédito a la administración de justicia. En lo que corresponde a la ciudad de Cuenca, efectivamente es una de las cortes que todavía mantiene la ética y un trabajo diario de los administradores de justicia. Y eso lo vamos a respaldar sin que esto signifique un falso espíritu de cuerpo. Ahora, No vamos a respaldar a los judiciales o a los jueces que se aparten de la ética, que se aparten de las normas procesales y de la Constitución. De ningún modo lo vamos a hacer. por otro lado, existe también una especie de disculpa, parece Poncio Pilato. La policía en algún momento se lava las manos, nosotros cogimos a los delincuentes, pero no tenemos la culpa de que el juez inmediatamente les ponga en libertad. En fin, esta posición de la policía yo siempre he criticado. Deben estar sujetos a la autoridad competente, me refiero a los jueces, a los fiscales. No pueden emitir juicios de valor para debilitar más aún la Corte Judicial, digamos, al Poder Judicial. Así es, efectivamente, existe una serie de funciones, una serie de obligaciones y cada uno debe cumplir esa obligación. El juez, al emitir una resolución, debe hacerlo debidamente motivado en base a los elementos de convicción que tiene, si estamos frente a una instrucción fiscal, y la Policía Nacional, pues, debe acatar las resoluciones de los jueces. Justamente a través de esta falta de coordinación, de la Policía Nacional con la Fiscalía y con la Administración de Justicia, lo único que se gana es desacreditar al aparato judicial. Por eso que en la ciudad de Cuenca se ha adoptado, me parece, una política adecuada de mesas de justicia en donde estamos todos los actores. Por un lado, la Corte Provincial de Justicia de la SOAY, Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, quienes vamos analizando cada uno de los puntos críticos y ponemos una solución inmediata a esos temas. Ese es el mecanismo en el que podemos combatir conjuntamente a todos los álgidos problemas que vive la sociedad. El fin último es lograr la seguridad ciudadana que tanto anhela nuestro pueblo. Una de las razones para que se haya debilitado en el transcurso del tiempo es la utilización del poder para judicializar la persecución política. Quiero decir, se crean una serie de circunstancias, de actos presumibles, delitos, en fin. Ahora, por ejemplo, estamos viendo el allanamiento de cuatro miembros de alguna organización política por un pequeño delito, pero en delitos grandes no se hace el mismo trámite. ¿Cree usted entonces que la justicia está
poniéndose al servicio del apetito político, como en el caso de estos cuatro dirigentes que están siendo, que han sido allanadas sus viviendas, y casos más notorios no han sido tomados con la misma rapidez, analizados con la misma rapidez. Eh, Lógicamente hay que entender una cuestión fundamental. Cuando un juez de garantías penales ordena una medida o ordena un acto urgente, esto lo hace a petición de Fiscalía General del Ujú. Estado. Es decir, Exacto. Fiscalía es el que solicita y lo debe hacer en forma debidamente fundamental. Y en base a los elementos de convicción que solicita e indica Fiscalía, el juez es el que toma la resolución. Entonces, no existe únicamente una, si se quiere, una responsabilidad del administrador de justicia. Al fin y al cabo, el administrador dicta o no, pero sin embargo existe una petición anterior. Claro. Ahora, en cuanto al tema o los temas políticos, lo que venimos pidiendo nosotros desde la presidencia de la Corte, que no se meta la mano en la administración de justicia, que nos dejen hacer nuestra actividad y que nosotros sabremos y sabremos dar una respuesta adecuada a la ciudadanía. No se metan los políticos en la administración de justicia, han hecho mucho daño, no lo sigan haciendo, déjennos trabajar en lo que sí sabemos hacer. Bien, ahora, por otro lado, y, pues, y tomando la inquietud de las personas, vemos el conflicto del Consejo de la Judicatura. No quiero su opinión porque es cierto, en forma política, sino en forma ya organizacional. Esto ha entrampado un poco la Administración de Justicia, designación de jueces, en fin, como que existe un poco de rémora, no provocado por los jueces, sino a lo mejor por la función que ejercía o ejerce el señor Godoy. En cuanto a la función judicial, pues tiene dos órganos fundamentales. Por un lado, el órgano jurisdiccional, que está conformado por la Corte Nacional, las Cortes Provinciales, los tribunales y los jueces de paz. Y por otro lado, tenemos el órgano administrativo y disciplinario, que es el Consejo de la Judicatura. Actualmente su presidente está siendo objeto de un juicio político conforme a las normas de la ley orgánica de la función legislativa que en tal organismo deben seguir las reglas del debido proceso. Sin embargo, este juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, sin lugar a dudas, causa rémora en cuanto a las decisiones que debe tomar el Consejo de la Judicatura en el plano administrativo y disciplinario. Y eso repercute a todas y cada una de las provincias. Lógicamente existe en la provincia de La Suay, por ejemplo, en lo que es la Corte Provincial, existen de que se aceptaron a varios compañeros la jubilación, que es un derecho que ellos tenían, Ujú. existen vacantes y entendemos de que existe la partida presupuestaria y deberían darse mecanismos de solución. Igual pasa en el complejo judicial, es decir, en las unidades judiciales donde existen también vacantes con partidas presupuestarias, pues el ente administrativo debería buscar los mecanismos a través de los cuales se llene esa vacante. Podría ser, por ejemplo, a través de jueces temporales, que los jueces de primer nivel, en base a la carrera judicial, sean quienes asciendan como jueces temporales a la Ujú. Corte Provincial porque tienen una vasta experiencia. Y a su vez se llene las vacantes de las unidades judiciales a través de un concurso interno en la que podrían participar inclusive los secretarios o personas de afuera que tengan la capacidad y tengan la probidad para optar por estos cargos. Tiene el Consejo de la Judicatura la obligación de darnos una respuesta, porque los administradores de justicia a su vez tenemos la obligación de dar una respuesta a los ciudadanos en forma oportuna. Más o menos, ¿cuántos funcionarios judiciales faltan en la Administración de Justicia acá en Cuenca, en la provincia? Porque de fuentes externas conozco, por ejemplo, que la Fiscalía de la SUAY tiene, sin nombrarse, una cantidad de fiscales que están en forma temporal, en fin, que les han trasladado a otras regiones. Más o menos tiene usted un aproximado de cuántas vacantes están, como usted dice, incluso con la partida presupuestaria necesaria. En la Corte Provincial, 5 vacantes. En las unidades judiciales debe ser alrededor de
7 vacantes, 8 vacantes, pero lógicamente eso causa perjuicio y que es necesario que sepa la ciudadanía. En los procesos de las unidades judiciales penales, de las unidades judiciales de tránsito, del área civil, pues se tramitan miles y miles de procesos. Inclusive los jueces de las unidades no alcanzan a tramitar Así su es. propia carga procesal. Si Ujú. es que le encargamos una unidad judicial a otro juez que tiene ya su propia carga, esto va a causar perjuicio a la ciudadanía en cuanto al despacho oportuno de las causas. Por eso que es una necesidad apremiante que el Consejo de la Judicatura tome una decisión y llene esas vacantes. Nosotros estar insistiendo en el tema con el Consejo de la Judicatura. Bien, sería tal vez prudente, no sé, Fernando, su criterio, que dentro de esta mesa de seguridad que están ustedes integrando, se haga una petición respetuosa para que se agilite la administración de justicia, porque a justicia que tasa no es justicia y esto a lo mejor es hacer a los ánimos de las personas que ahora pretenden tomar justicia por mano propia. Veo, por ejemplo, cómo en ciertas comunidades, especialmente rurales, pues los latigazos incluso sacrificar la vida de las personas con palos, con machetes, en fin, no es novedad. Esto va a traer a la ciudadanía ecuatoriana un grave prejuicio de violencia, ojo por ojo, diente por diente. Claro, indudable que eso puede ocasionar por la falta de designación de jueces y es oportuno más bien su inquietud y su sugerencia. Lo vamos a hacer dentro de la mesa de justicia a fin de que también la mesa de justicia se pronuncie en relación a la Ujú. necesidad de llenar las vacantes a fin de que podamos cumplir con nuestras obligaciones las juezas y jueces de la provincia de La Suay. Muchas de las veces a las personas somos seres humanos y el temor nos cuaja en el corazón, en nuestros familiares, en fin, y a lo mejor este temor nos obliga a tomar decisiones que no están de acuerdo con nuestra propia conciencia. Quiero decir, si un delincuente llama a un juez y le dice, tu hijo está estudiando en tal lado, ten cuidado si es que no haces esto o el otro, posiblemente le amedrente, pero usted hace unos días se pronunció indicando que usted, a pesar de las amenazas que ya ha recibido, no se quebrará y créase que tiene todo el respaldo de la ciudadanía y al mismo tiempo, Fernando, usted hoy se publica la noticia sobre una bomba explosiva, entre comillas, explosiva en el Consejo de perdón, en la Corte Provincial. ¿Qué hay sobre eso? ¿Cómo va a actuar usted? Le conozco por principios a usted, pero sí quisiera que lo haga conocer, Fernando. Muchas gracias. Efectivamente, hoy tuvimos conocimiento de una posible bomba en el edificio de la Corte Provincial. Nos hemos hablado con los jueces, estamos realmente unidos. Policía Nacional ya está haciendo su trámite correspondiente. Fiscalía General del Estado tendrá que actuar dentro del ámbito de su competencia. No nos vamos ver frente al tema que está viviendo ya la ciudad de Cuenca. Nosotros nacimos y estamos formados como jueces para responder frente a amenazas que no lo tememos, lo decimos muy frontalmente. No tenemos miedo a las amenazas, pero pedimos, eso sí, al Consejo de la Judicatura que nos brinde las garantías correspondientes. No les tenemos miedo a la delincuencia organizada ni a los grupos políticos. Nosotros vamos a responder con lo que manda la Constitución y la ley. Seremos férreos en este aspecto. Bien, ahora, nosotros en Cuenca tenemos una situación muy clara de respaldo a los jueces, uno que otro por allí, pues una golondrina no hace verano, pero hay algunos áuricos que se pronuncian abiertamente en contra de los jueces. Dentro de su política de gobernanza ahora, en los 2 años, va a reunirse a lo mejor con los gremios periodísticos, no para confrontar, sino para buscar este apoyo para la mesa ciudadana que al final de la tarde va a resultar un beneficio para la ciudad de Cuenca. Es justo lo que nosotros habíamos planteado en algún momento. Es necesario unirnos con el gremio de periodistas a fin de que sepan de cerca lo que está sucediendo. También con la mesa de justicia. Es necesario
los temas, si bien los temas que se tratan en la mesa de justicia son delicados y habrán cosas que no se los puede transmitir a través de los medios de comunicación, pero sin embargo, los temas que sí podemos hablar en forma pública y que nos pueden ayudar los medios de comunicación, pues para eso estamos. Al fin y al cabo, tenemos que unirnos todos, la ciudadanía, los medios de comunicación, los actores dentro de la administración de justicia, a sacar a sacar este tema de la falta de seguridad. Es necesario que en Cuenca, una ciudad que se decía tranquila, logremos efectivamente que lo siga siendo. Y por otro lado, nosotros tenemos que recalcar sobre la honestidad de la mayoría de jueces de la provincia, pero usted como presidente de la Corte va a pedir que haya una mayor formación, mayor información, que haya cursos sobre a los jueces actualizándose y también que los concursos se realicen con transparencia y con diafanidad. Efectivamente, en los días anteriores, inclusive ya hemos hablado con la Universidad Católica de Cuenca, hemos hablado también o vamos a hablar con el resto de universidades a fin de que exista una capacitación adecuada de los administradores de justicia en temas fundamentales en cuanto a la delincuencia organizada, a las nuevas formas de organización, a la cibernética, que son nuevas formas a través de los cuales se delinque y los administradores de justicia necesitamos estar actualizados. Lo vamos a hacer y ya efectivamente, como le digo, con la Universidad Católica de Cuenca en los próximos días vamos a suscribir un convenio a fin de lograr la capacitación de los administradores de justicia. Es fundamental en la lucha de la delincuencia tener una capacitación adecuada, tanto de los jueces como de los fiscales, de la Policía Nacional, a fin de que podamos actuar en forma conjunta. Usted recordará, Fernando, que el Quinto Río se formó en la ciudad de Cuenca. Hay dos temas difíciles allí, el agua y la minería. ¿Qué ha pensado usted frente a estos temas, especialmente en la minería, que se dice que es la cuna del nacimiento de las actividades ilícitas en el lavado, en el tráfico? En fin, ¿cuál es su punto de vista, Fernando? Bueno, en cuanto a la naturaleza, dentro de la naturaleza, el derecho humano está consagrado dentro de los derechos del buen vivir en la Constitución, Correcto. tiene un respaldo constitucional y no solamente a través de nuestra Constitución del 2008, sino a través de varios instrumentos internacionales. Es fundamental y necesario proteger las cuencas hídricas y se lo debe hacer a través de las resoluciones que tomemos. Ahora, en cuanto a la minería ilegal, que puede ser proclive del financiamiento de los grupos organizados, pues nosotros tendremos que tomar las decisiones correspondientes en los casos que se nos presente y tomaremos, eso sí, dichas resoluciones conforme a lo que nos mande el ordenamiento jurídico. Dentro de los principios del plan de programa el programa que usted va a desarrollar en estos 2 años, ¿podría explicarnos algunos de ellos, hacernos conocer cuáles serán los objetivos que usted perseguirá y ojalá se cumplan, por cierto? ¿Puede darnos a conocer, por favor, Fernando? Con mucho respeto le solicito, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, la institucionalización de la función judicial, un acercamiento a los actores, un acercamiento a la ciudadanía, a través de hacer conocer cuáles son nuestras actividades, también buscar el respaldo de la ciudadanía a través de nuestras decisiones que estén de acuerdo a la ética y a los valores fundamentales que debemos mantener, valores como establecidos como la dignidad del ser humano, que se encuentra consagrado, por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución, el respeto irrestricto a los ciudadanos, eh, por un lado; por otro lado, la capacitación constante a los funcionarios judiciales a través de convenios con instituciones de educación superior, Ya. también la participación en mesas de justicia, a fin de que en forma coordinada podamos actuar temas del Pleno de la
Corte Provincial de Justicia tener un pronunciamiento claro sobre problemas fundamentales que existe dentro de la sociedad cuencana y una defensa irrestricta de la independencia judicial, reitero, frente a actores políticos que traten de inmiscuirse en la independencia judicial, tendremos un pronunciamiento claro. Muchas gracias, Fernando, por haber comparecido al programa Entre Tintos y Papeles. Le deseo éxito. El éxito suyo será el éxito de la ciudadanía. Muchas gracias. Buenas noches. Marco, y una felicitación por su programa. Muy amable. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.